Si a alguien le tenía algún mínimo interés en el mundo de las gafas o algo que tuviera algún tipo de relación, veía un ad nuestro por lo menos una vez a la semana seguro. A título personal, yo la verdad es que de inversión lo he probado todo y voy simplificando. O sea, cuanto más avanzo, cuanta más experiencia tengo, más intento simplificar. Valio ha sido la que más he sufrido. O sea, Valio me ha costado mucho y ha sido muy duro. He tenido que salir también de la ejecución por desgaste y por quemado. Y me enganché. O sea, flipé, me parecía súper cómodo. En cuanto lo probé, vi un lock-in brutal porque ya no pude salir de ahí. Te van a caer por todos lados, entonces hay que ser bueno levantándose, porque es un no parar. Muy buenos días al podcast de No Surrender. Hoy tenemos un invitado, Sergi Benet. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Sergi es todo un emprendedor, es un referente en el mundo de los negocios. Ya comentaremos un poco más todo el emprendimiento que he ido llevando a cabo. Y nada, la verdad es que te agradecemos mucho que hayas venido hoy en el podcast. Así es, bienvenido Sergi. Bueno, Sergi la verdad que ha fundado muchas marcas, entre ellas Meller, Valio y Barefoot You. Y bueno, ahora nos adentraremos un poco más, ¿no?, a los orígenes de tu trayectoria y cómo es que tan joven, ¿no?, un emprendedor tan joven ha podido hacer tantas cosas. Así que a todos vosotros, si estáis interesados en el mundo del emprendimiento, consejos, estrategias que podéis llevar a cabo para poder emprender, quedaos en el podcast de hoy, que es muy interesante. Y bueno, Sergi, antes de empezar, siempre hacemos a todos los ponentes unas preguntas muy rápidas, ¿vale? Entonces, la primera es, define el éxito en una palabra. Difícil, ¿eh? Yo creo que felicidad. Muy bien. Estaba pensando en la misma palabra. Y la siguiente pregunta sería, si en un futuro, si tuvieses que emprender en otro sector, ¿en cuál sería? Salud. ¿Por qué? Si se puede. Porque soy muy friki y cada vez me gusta más. O sea, me paso muchas horas leyendo y investigando sobre salud. Vale. Sobre todo longevidad. Y ahora, un libro que todo emprendedor debería leer. A mí me gustó mucho, o sea, si es el mundo marca, como marca de, pues como hemos hecho en Meller, diría Shoe Dog, del fundador de Nike. Y luego hay otro que a mí me ha marcado muchísimo y que desde que me lo leí lo he aplicado y me ha parecido brutal, no solo para emprendedores, pero para todo el mundo, yo creo, que es un poco cliché, pero Hábitos Atómicos. Realmente, si aplicas lo que dice, a mí literalmente me ha cambiado la vida. Pues Sergi, empezamos con tu trayectoria. Para aquellos que no te conocen, ¿cómo te definirías y cuál ha sido tu trayectoria desde el inicio hasta el día de hoy? Me defino como un emprendedor normal de Barcelona, un poco tozudo en algunas cosas. Creo que se me da bien, sobre todo, arrancar. O sea, una vez cuando algo ya coge ya una dinámica muy sólida, quizá ya no es tanto mi fuerte, pero arrancar me gusta mucho, me lo paso muy bien y creo que ahí aporto bastante. Y mi trayectoria fue, antes de empezar Meller, que realmente es la que funcionó, pues probé un montón de cosas, con amigos, con parejas, probé de todo, pero no fue hasta 2014 que con Borja y Marco, mis socios, arrancamos Meller. Meller funcionó muy bien. Luego yo salí del proyecto a nivel ejecutivo, sigo en el consejo, pero ya no estoy en el día a día. Y monté Valio con otros 2 socios, que es de finanzas personales y formación. Y luego con mi pareja monté Barefoot You, que es de calzado minimalista, calzado respetuoso con los pies. Es un nicho que está creciendo, pero sigue siendo bastante nicho. Bueno, os acabas de comentar ya varias empresas y todas ellas de distintos sectores. ¿Qué es lo que te motiva a emprender en diferentes áreas? La primera fue emprender, o sea, lo que me motivaba era emprender a secas, o sea, quería tener mi empresa y siempre había querido tener empresa y fue un tema más de un poco lo que sobre el papel, de decir, oye, identificar una oportunidad. O sea, nosotros veníamos de ADE, entonces lo que sabíamos hacer era identificar, pues, modelos de negocio, todo lo que engloba negocio. Entonces identificamos una oportunidad que pintaba muy bien, que era el mundo de las gafas de sol. ¿Por qué? Porque en ese momento había como un oligopolio muy grande, había 3, 4 empresas gigantescas que dominaban un poco el mercado y era muy modelo retail, muy producto físico, que no permitía
tener unos precios tan ajustados como los que podíamos conseguir haciendo venta directa 100% online. Entonces nos sorprendía mucho también que unas gafas de sol valieran en esa época, cualquier gafa de sol en tienda física te costaba 100, 150 euros, típicas pues Ray-Ban, Persol o lo que sea, que eran del mismo dueño casi todo. Y nosotros hicimos un business plan, es decir, hostia, con un precio de una tercera parte, incluso menos, a nosotros nos salen los números habiendo hecho investigación de mercado y tal. Y nos lanzamos, en plan, queremos emprender y aquí hay una oportunidad. Vale, pues nos lanzamos. Luego Valio sí que fue un tema más pasional, porque me gustaba mucho el mundo de las finanzas personales, o sea, intentar entender y aprender a gestionar tu propio dinero aplicando pues un poco lo que se aplica en empresa y inversión. Y luego el mundo del calzado fue también, pues lo que decía, me encanta el mundo del deporte, de la salud, de longevidad y tal. Entonces, probé un producto que es el calzado respetuoso, el calzado barefoot, y me enganché. O sea, flipé, me parecía súper cómodo. En cuanto lo probé, vi un lock-in brutal porque ya no pude salir de ahí. O sea, a la que me probé unas, tuve que venderme todo el resto de zapatos porque ya no me iban. Y lo vi como una oportunidad muy interesante de negocio. Entonces, a nivel, fue bastante pasión, o sea, el primero sí que fue, quiero emprender y mi pasión es emprender, identifico oportunidad. El segundo fue pasional y el tercero también ha sido pasional oportunista, decir, hostia, he encontrado esto, me gusta mucho el mundo de la salud, esto sería pues salud de los pies, que también está muy relacionado con el deporte, y me lanzo con esto. Antes has hablado que antes de iniciar tus empresas que a día de hoy funcionan, intentaste arrancar con diferentes proyectos. ¿Cómo fue tu primera experiencia a nivel de emprendimiento? ¿Y qué errores, qué aprendiste de los errores exactamente? A veces explico una, a veces explico otra, porque la primera, quizá nos remontamos, quizá, no sé si tenía, no sé, 8, 9, 10 años, no me acuerdo, o sea, era muy, muy pequeño, y alquilé mi espacio, que era como una tienda de campaña que hacíamos excursiones, y yo era el único que cargaba con una tienda de campaña, y luego en donde íbamos, pues como que mucha gente quería entrar y al final pues dije, oye, pues como todos no podemos, pues cobro y quien quiera entrar, pues me paga. Y nada, con eso fue mi primer proyecto emprendedor, de llegaba a casa con dinero y mi madre pues me preguntaba qué había hecho. Y eso fue mi primer proyecto, que se funcionó bien, pero era eso. Y luego el primero que ya invertí dinero y que intenté realmente arrancar negocio, quizá tenía 14 años, 14, 15. Compramos unas tarjetas SIM, o sea, era la época en la que te regalaban móviles si te cambiabas de compañía, pero eran móviles que no eran libres, entonces te tenías que quedar en la compañía años. Entonces, encontramos unas tarjetas que en teoría, tú si las programabas y hacías no sé qué, al ponerla te liberaba el móvil. Entonces, tú tenías un móvil que quizá valía un pastizal con la compañía que lo podías liberar. Entonces compramos estas tarjetas que me acuerdo que creo que costaron como unos 500 euros en ese momento, éramos dos, o sea, dos amigos, pusimos nuestros ahorros, compramos estas tarjetas y nunca conseguimos hacerlas funcionar. Entonces fue el primer fail, que ahí lo perdimos todo y fuimos el hazmerreír de todos nuestros amigos durante mucho tiempo, en plan los emprendedores, que lo intentamos y no funcionó. Antes has comentado que has lanzado también muchas startups. ¿Cuál dirías que ha sido de todas ellas el mayor reto en el que te has encontrado y cómo lo superaste? O sea, en las tres siempre ha habido momentos muy duros y ha habido retos muy importantes y momentos de decir a la mierda todo o a punto de cerrar. Bueno, Barefoot todavía no, porque es bastante joven, pero en Meller y en Valio, en las dos hemos estado a punto de cerrar varias veces. Pero así como Meller sí que ha tenido altibajos y ha tenido momentos muy duros, pero ha tenido momentos muy bonitos y ahora mismo la verdad es que está yendo muy muy bien, Valio ha sido la que más he sufrido. O sea, Valio me ha costado mucho y ha sido muy duro, y de hecho he tenido que salir también de la ejecución, no al 100%, pero sí una parte importante, por desgaste y por quemado. O sea, me ha costado mucho. Sí que el negocio va creciendo y va mejorando,
pero a un ritmo mucho más lento del que me esperaba yo y al que creo que sería sano crecer y me ha desgastado muchísimo. De hecho, a mí y a mi socio también. Los dos lo hemos pasado muy mal con Valio y hemos tenido muchos problemas con socios, con muchos problemas. O sea, Valio lo he pasado mal. ¿Y cuáles crees que son las ventajas y los inconvenientes de ser un emprendedor joven? ¿Y cómo has gestionado también esa percepción del ser joven o más inexperto, esa percepción que tienen los demás sobre ti? ¿Cómo lo has gestionado? No tengo tampoco mucho con qué comparar porque solo he emprendido joven, o sea, yo desde que pude empecé a emprender. Sí que creo que hay una ventaja obvia, que es que tú arrancas sin responsabilidades y yo cuando arranqué pues vivía con mi madre, vivía con mis padres y no tenía responsabilidades y tenía un techo y podía ir a dormir podía arriesgarme todo lo que quisiera. Entonces, esto es una ventaja que es brutal. Donde yo he emprendido, el hecho de ser joven no era un inconveniente. O sea, bueno, sí que es verdad que cuando me metí en un proyecto de seguros, sí que fue un inconveniente ahí. Ahí sí que vimos que no podíamos llegar ni a la persona de decisión porque éramos demasiado jóvenes. Pero te hablo que aún estábamos en la uni y tal. O sea, ahí sí que fue un hándicap. Pero para el resto de proyectos, ser joven nunca noté tampoco que fuera en plan, no, eres demasiado joven, no voy a hacer negocio. Al final, yo creo que donde más se nota es en B2B. Si tú vas a hacer negocio B2C, que principalmente vendes al cliente y que puedes demostrar métricas más rápido, ya la gente te mide por las métricas que has conseguido. Si son buenas, ya no es en plan, ah, eres muy joven. Al revés, si tienes buenas métricas, el ser joven es positivo. Y ahora, Sergi, adentrándonos un poco más con Meller, la fundaste en 2014, es una marca de sol, de gafas de sol digital nativa. Y bueno, antes ya has mencionado y ya hemos visto que la verdad que ha tenido mucho éxito. ¿Cómo lograste posicionarla en el mercado? Porque ya desde que se lanzó, la verdad que ha ido muy bien. A ver, cuando arrancamos nosotros, la verdad es que estábamos muy pocos haciendo eso, que era venta directa online y principalmente Facebook, Instagram. Y, y fue un tema, sinceramente, fue un tema de precio. Decir, oye, parece un producto de calidad y el precio es un tercio de lo que me encuentro en el mercado. Entonces, era fácil, o sea, era una venta muy impulsiva, entonces nos posicionamos a base de intentar hacer una buena imagen, pero a base de mucha publi online. O sea, era en plan, estábamos hasta en la sopa. O sea, cuando arrancamos éramos 2 o 3 marcas que todo era publi nuestra. O sea, si a alguien le tenía algún mínimo interés en el mundo de las gafas o algo que tuviera algún tipo de relación, veía un ad nuestro por lo menos una vez a la semana seguro. Al menos en España, que era donde estábamos más fuertes al principio. Entonces fue a base de publi muy fuerte. ¿Y cuál crees que es la clave del éxito de Meller y qué la diferencia de la competencia? Ahora ya es un tema de marca. O sea, hemos conseguido crear una marca muy potente, una marca que gusta mucho al nicho al que vamos y funciona muy bien. O sea, realmente la gente se siente identificada con nuestras creatividades, con nuestro proyecto, con nuestra marca y la gente repite mucho porque le gusta la marca, además de que seguimos invirtiendo mucho y hacemos muchísima publi. 2 años después fundaste Valio, que Sí. es una empresa enfocada sobre todo en la educación financiera, has creado una comunidad. ¿Cuál crees que ha sido el impacto que ha tenido a nivel social y luego cómo surgió la idea? El impacto al final es mejorar mucho la salud financiera de la gente, que de hecho creo que está un poco alineado con lo que hacéis aquí, y el tema de las deudas es algo que hacemos bastante hincapié. Nos lo dicen, o sea, no es tanto lo que creemos, que también, sino que es que realmente recibimos muchos mensajes de agradecimiento de amueblar un poco tus finanzas, o sea, entender un poco tu dinero, entender dónde estás, o sea, entender tu situación financiera actual y entender qué tienes que hacer para llegar a un futuro mejor gracias a entender cómo funciona el dinero. O sea, esto es un poco lo que hacemos en Valio, a través de formación y muchos recursos para aprender a gestionar tu dinero, a invertir, a generar más incluso. Entonces eso ha sido un poco el impacto que creemos que está teniendo. Y la idea fue lo que decía, o sea, muy pasional, era un tema que
recurrentemente yo ayudaba a amigos y familiares, o sea, les gestionaba un poco su dinero, les ayudaba a entender esto que estamos haciendo en Valio y, y bueno, o sea, coincidí con un par de amigos que hacían algo, que les gustaba mucho esta filosofía. O sea, contacté directamente al que es mi socio, Guillem, que tenía un blog que hacía esto, de ayudar a la gente con sus finanzas y tal. Hubo un match brutal, nos entendimos súper bien y quisimos arrancar algo. De hecho, y quisimos arrancar algo que no teníamos intención ni de que fuera eh, con fin de lucro. O sea, era en plan, empezamos algo juntos y lo que surja. Sí que es verdad que estábamos muy cerca de François Derbach, que es el fundador de Indexa Capital, y en alguna conversación con él fue en plan, oye, si en algún momento queréis ir un poco más en serio, a nosotros nos interesa y seguramente invertiríamos y es probable que invierta alguien más con nosotros. Entonces salió un poco así, muy orgánico. Decir, bueno, si queremos montar algo y parece que tenemos el apoyo de una persona a quien admiramos y que ha hecho las cosas muy bien en el sector, pues venimos muy bien acompañados ya desde el principio. Entonces nos lanzamos y cumplió con su palabra, nos invirtió y de su mano ya entraron más inversores. Y Sergi, la última marca que has cofundado es Before You, que se fundó en 2023. Aparte de calzado, ¿qué otros productos ofrecéis? Y luego, ¿qué es lo que te motivó a emprender en este sector? Es nicho 100% calzado, 90% de lo que ofrecemos son calzado y el resto son accesorios para calzado. O sea, es todo calzado. Somos una multimarca y ofrecemos solo nicho barefoot, que es pues que respeta la forma de los pies. No tiene tacón, la suela es más fina, es todo más ligero. Y nada, lo que nos motivó fue eso, que vimos que había una oportunidad y sobre todo lo que decía como del lock-in, o sea, que te atrapa. O sea, una vez entras, a casi todo el mundo le pasa que ya no sale. De decir, hostia, es que realmente es mucho más cómodo y además sé que es más sano, entonces ya no sales. Entonces es como que a mínimo que vaya creciendo poco a poco, es un crecimiento que creemos que es muy sólido, o sea, muy sostenible. ¿Y cuál crees que ha sido el mayor reto que os habéis enfrentado con Barefoot You? ¿Y cuál ha sido la respuesta del mercado frente a este tipo de zapatos más tradicionales que puede tener la competencia? A ver, uno de los principales retos que nos encontramos es financiación, porque en este negocio sí que no queríamos inversores, entonces vamos a músculo propio y tiramos con nuestro dinero, entonces no podemos crecer tan rápido como nos gustaría. Y luego las marcas son muy pequeñas, porque realmente es un nicho y la mayoría de marcas son emprendedores que además estamos viendo muchas veces son parejas, no sé por qué, pero son parejas que no tienen mucho volumen, no tienen mucha capacidad, el precio es más alto, o sea, al final como no tienen tanto volumen, no consiguen precios tan buenos como podría conseguir Nike, Adidas o las grandes, y además como es un producto nuevo, hay que hacer, o sea, las fábricas, el producto también es más caro. O sea, en general es todo mucho más caro por ser un nicho. Y el hecho de que sean marcas pequeñas, pues también nos obliga a ir un poco más lentos, porque es que tampoco tienen capacidad ellos muchas veces. Hay veces que un modelo funciona mucho, lo vendemos mucho en nuestra tienda, pero es que la marca no tiene capacidad para fabricar más y más rápido. De hecho, hay una marca que nos hace mucha gracia porque son una pareja que las hace a mano. Las hace a mano y funcionan súper bien, pero claro, las hacen a mano. Entonces, las hacen ellos. O sea, la limitación es bastante clara. Y Sergio, al gestionar múltiples empresas al mismo tiempo, ¿cómo logras equilibrar tu tiempo y garantizar el éxito de cada una? En Meller yo ya no estoy en el día a día, o sea, en la ejecución ya no estoy. Estoy en el consejo, entonces hay uno trimestral y luego quedo con mis socios, con Borja y Marco, que son los que están ejecutando el día a día, pues cada cierto tiempo. Quizá una vez al mes, una vez a la semana, depende de si hay algo más que hablar o no, pues quedo más con ellos o menos. En Valio pusimos a una especie de freelance externo que también está llevando la parte más ejecutiva. Aquí sí que estoy un poco más involucrado, o sea, aquí tengo reuniones semanales
con el que está ahora llevando esta parte de un poco de dirección. Y, y en Barefoot You sí que ahora estoy pues full time, diría que el 90 y pico por ciento de mi tiempo se va directamente a Barefoot You. Y esto lo he arrancado con mi pareja, que es mi socia también. Y luego entró también Guillem del proyecto Valio, que nos entendemos muy bien y es muy bueno. Entonces estoy con ellos. O sea, realmente no estoy solo. Tengo un gran equipo. Y todas las empresas que tienes, ¿cuál ha sido la que más te ha costado arrancar? La que ha supuesto un desafío más importante. Ninguna nos ha costado arrancar. Al final siempre hay la motivación inicial, tienes un boost de energía brutal y es como que da igual las horas que le metas, estás súper ilusionado y todo mola y todo es guay. Eh, pero una vez ya han arrancado, lo que decía, la que más he sufrido es Valio. ¿Cómo lograste superar de ella? Lo hemos probado todo, o sea, realmente hemos pivotado un montón, hemos probado a hacer cosas a nivel incluso psicológicas y emocionales en los dos socios, porque ha sido dura de gestionar, entonces buscábamos coaching, psicólogos, o sea, hemos intentado todo lo que está a nuestro alcance, lo hemos probado. Y al final la única opción que vimos fue la de contratar a alguien para que llevara la dirección y salir un poco del día a día. De hecho, como hicimos pruebas de salir un poco del día a día para ver si cogíamos un poco más de perspectiva, o sea, lo hemos probado todo. Y al final, pues como se ha quedado, como está ahora, es que hay una persona liderando la mayor parte de la ejecución. Sergi, otra de tus facetas es el mundo de la inversión. ¿Cuáles crees que son los factores clave que una empresa, un emprendedor tiene que tener en cuenta para destacar en un mercado digital tan competitivo como el de día de hoy? A nivel de inversión o a nivel de emprender. A nivel tanto, Startups. es decir, a nivel tanto el emprendedor que tiene que tener en cuenta y luego tú a nivel inversión, ¿qué factores destacas a la hora de invertir? A ver, emprendiendo resiliencia, o sea, realmente te van a caer por todos lados, entonces hay que ser bueno levantándose, porque es un no parar. Hay momentos muy buenos, hay momentos muy malos. Un poco filosofía estoica, yo creo que es bastante clave en el mundo del emprendimiento. Y a nivel de inversión, bueno, o sea, yo como inversor, pues busco esto. Sí que es verdad que como inversor en startups, yo lo enfoco mucho más como casi como una donación, de decir, oye, me gusta el emprendedor y me gusta el proyecto que está haciendo, muchas veces ni entro casi a mirar números. O sea, lo veo como, oye, a mí en el pasado pues me han apoyado, ahora yo quiero apoyar a otros emprendedores y no lo veo como buscando un retorno, sinceramente. Para eso sí que tengo la parte yo invierto en Venture Capital, que ellos sí que analizan y buscan cómo sacar retorno a la inversión. Pero a título personal, yo busco que me guste el emprendedor y que me guste el proyecto que hace. Y no entro tanto en detalle porque al final, en etapas tan iniciales, por mucho que las métricas pinten bien, es que da tantas vueltas que realmente lo que vale es que el emprendedor sea capaz de pivotar y hacerlo crecer. Y luego no sé si entraba también en la pregunta de a nivel de inversión a título personal. O sea, a título personal, yo la verdad es que de inversión eh, lo he probado todo y voy simplificando. O sea, cuanto más avanzo, cuanta más experiencia tengo, más intento simplificar. Y ahora tengo pues casi todo en indexados, o sea, inversión bastante pasiva. Y luego sí que, o sea, la parte más gorda va a indexados, que es un poco la más sólida. Y luego tengo bastantes temas de más riesgo, como serían, pues yo qué sé, inversiones alternativas, algo de cripto, bueno, startups, o sea, es full riesgo y lo doy casi como perdido. Pero digamos que la parte sólida está en indexados y inmueble tengo idas y venidas. Y que es inversor en ITNIC Startup Ecosystems. Ujú. ¿Qué te llevó a dar el paso, a interesarte por la inversión en startups? Lo que decía de ayudar a emprendedores, o sea, realmente lo enfoco un poco así. Decir, oye, a mí me han ayudado, pues también quiero poner mi grano de arena. Y, y desde 2018
2006 quizá ya empecé a invertir en startups a través de Crowdcube, rollo ridículo, pero rollo lo mínimo que me dejaban, en plan 50, 100 euros, 150, que bueno, es un poco absurdo, o sea, no mueve la aguja a nadie, pero yo ya empezaba a invertir y también tenía una filosofía de lo pruebo todo y mejor probarlo todo con capitales pequeños que no me van a cambiar la vida que no cuando ya tenga más capital que, hostia, cagarla ahí ya duele un poco más. Entonces, ITNIC fue un tema, salió también orgánico. O sea, hablando un día con Jordi de ITNIC, me lo propuso. Me ofreció si quería ser parte del fondo que estaban creando y me apunté. ¿Y hay alguna startup que nadie creía en ella, pero tú apostaste y ahora tenga éxito? No, siendo sincero, no, es que ya te digo, invierto por feeling con el emprendedor y no recuerdo ahora es que he invertido en muchas, o sea, ya te digo, o sea, metía 100 euros, entonces he invertido quizá en 40 ya. Porque claro, de 100 euros, pues tampoco, o sea, que no te sabría decir alguna que dijera, no, es que yo aposté por este emprendedor que nadie le... No me acuerdo. Muy, estás muy en contacto, ¿no?, con los emprendedores. ¿Ves algún error muy frecuente que digas, vale, es que esto todos los cometen? A ver, veo un par de errores que justamente son un poco contradictorios. Depende de cada emprendedor. O sea, al final, cada emprendedor es persona y es un mundo. Hay un error que lo veo en los dos lados, que es, por un lado, el exceso de análisis, que es el de, lo quiero tener todo súper controlado, no me lanzo hasta que no lo tenga todo al detalle. Y ahí, pues esto, la parálisis por el análisis, de decir, hostia, pues al final no arranco nunca, porque nunca encuentro el momento óptimo, nunca lo tengo todo perfectamente medido. Y luego entonces esto es un error y muchas veces me encuentro emprendedores que están en esta fase y les digo, oye, o te lanzas o nunca vas a ver si realmente funciona, porque al final las cosas hay muchas veces que o realmente lo pruebas o sobre el papel no te dice nada. Y luego he visto muchas veces el opuesto, que es el decir, oye, me lanzo, pero all in, sin ver si hay agua, sin paracaídas, sin nada, y en plan el súper ambicioso que lo va a petar y le da igual todo y arriesga porque ha visto vídeos que dicen que arriesgate y hay muchos vídeos de estos de motivación que para ciertos emprendedores, como el de parálisis por análisis, le iría muy bien, pero para otros les puede hacer un agujero que va a ser para toda su vida. Y conozco emprendedores que llevan arrastrando una mochila por haber hecho esto toda su vida. Entonces, ni un extremo ni el otro, y es un error que veo muy, muy frecuente, que es el de o un extremo de parálisis o un extremo de lanzándose sin analizar nada y sin realmente tener un poco una red de seguridad. En cierto modo ya lo has respondido, pero algún emprendedor que quiera lanzarse pero que no sabe por dónde empezar, ¿qué le podrías decir? Analizo un poco qué creo que les podría ir bien para probar sin arriesgar muchísimo y suelo recomendar lánzate y ya, o sea, en plan, sal a la calle, ponte a hablar con esta persona, haz esta prueba, invierte 100 euros en este test publi, no te va a cambiar la vida, paga esto, paga aquello, o sea, como al menos arranca, o sea, haz algo. Y con el auge de la tecnología, ¿cómo crees que esto tiene influencia en el sector de emprendimiento y qué herramientas crees que son esenciales para cualquier emprendedor? A ver, creo que está en boca de todos y la verdad es que ni me atrevo a decir mucho porque la IA realmente creo que va a cambiar una barbaridad las cosas y no tengo ni idea de por dónde va a ir. O sea, sí que sé que quien no use herramientas de inteligencia artificial se va a quedar muy atrás porque realmente es brutal, o sea, lo mucho más eficiente que puedes conseguir cosas usando herramientas de estas, pero claro, va tan rápido que no me atrevo o sea, no tengo ni idea de por dónde va a ir. O sea, sí que hace unos años podía decir, no, que si el marketing, que si no sé qué, tal. Ahora mismo, yo mismo voy bastante perdido a nivel de IA, no sé por dónde va a ir. Y a nivel de inversión, ¿cómo crees que puede evolucionar el mercado? Teniendo en cuenta la tecnología, la IA que decías, también el mundo del mercado más sostenible, ¿cómo crees que puede afectar esto a la inversión? Creo que se puede ir como también dos extremos, decir, pues yo por ejemplo estoy intentando invertir un poco más en tecnología en general, pues por ejemplo antes invertía más en
economía global, y ahora intento invertir un poco más en tecnológicas, por ejemplo, pues en el Nasdaq. Hasta hace no mucho, la verdad es que intentaba ser un poco más neutro. Ahora intento invertir en el Nasdaq un poco más, porque al final, pues IA, pues todo lo que tenga tecnología, pues creo que lo va a hacer mejor. Y cogiendo el Nasdaq lo coges todo. Y luego aún estoy buscando esa parte como más humana, justamente lo contrario, de decir, oye, si no es tecnología, ¿qué puede ser que realmente la IA, entre comillas, no pueda entrar? Un ejemplo un poco absurdo, pero decir, oye, los masajes, ¿vale? O sea, me estuve llegando a plantear de montar como una cadena de masajes porque vi que era anti-IA. Es decir, oye, si alguien quiere un masaje, es raro, o sea, creo que va a tardar mucho en que realmente pues una IA o un bot, una máquina o lo que sea, consiga hacer un buen masaje. Bueno, pues aún estoy buscando qué podría ser la contrapartida de hacer all-in en tecnología. Y todavía no lo tengo claro, pero lo estoy explorando por ahí, como más físico. Y sobre todo los factores de sostenibilidad, responsabilidad social. ¿Cómo crees que estos elementos están integrados en tus proyectos, en tus empresas? ¿Y cómo crees que se van a ver afectados de cara a las empresas de cara al futuro? Aquí tengo un poco de... Bueno, me llevo varios chascos bueno, pensar que estoy invirtiendo en temas sostenibles y tal, y luego ver que no tanto, y que hay mucho greenwashing. Y la verdad es que ahora estoy en un punto un poco de escepticismo de todo esto. O sea, tuve una época como muy todo verde, todo responsabilidad social y tal. Y ahora estoy en un punto un poco raro. Estoy un poco escéptico y casi que me he rendido un poco. Es decir, antes sí que intentaba priorizar siempre. Después de algunas desilusiones, pues como que ya es en plan, hostia, realmente hay algo que realmente sea 100% verde, 100% sostenible, o todo es en plan, hay por detrás cosas que en realidad no. Entonces, estoy en un punto así un poco raro. Y Sergi, ya para ir acabando, si tuvieras que empezar desde cero hoy, ¿qué harías diferente? Creo que tema equipo, al principio lo hicimos mal, y creo que me centraría mucho más en hacer bien la parte de equipo, y que es contratar bien, sobre todo. Y luego a nivel de financiación sí que también quizá me lo habría mirado un poco más, porque nos quisimos lanzar muy rápido al mundo del Venture Capital con un modelo de negocio que no tengo claro que fuera el perfecto para VC. Entonces, estas dos patas creo que me lo miraría mucho más antes, como lo he hecho hasta ahora. Pues Sergi, como ha dicho Julia, pues terminamos aquí el podcast. La verdad es que ha sido todo un placer escucharte, la visión que has tenido sobre el emprendimiento, tu trayectoria, y te agradecemos muchísimo que hayas venido con nosotros al podcast. Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros. Gracias. Y a todos vosotros que estáis ahí cada semana con No Surrender, suscribíos al canal, seguidnos en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.